Décimo encuentro violeta de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra. Bueno, pues eso, me alegro muchísimo que hayáis podido venir, que estéis aquí un sábado, que venís además desde lugares tan distintos como la Ribera, como Tierra Estella, como la Zona Media, como el Pirineo y las que venimos de Pamplona. Así que nada, daros la bienvenida y de nuevo agradeceros vuestra presencia. Voy a dar una serie de avisos de cara a la dinámica, porque ya vamos siempre con el tiempo justo, ¿vale? Primero voy a presentar a Patricia Bacencinas, que es la directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad. Después hablará Patricia, presentará a Isabel Menéndez, que es la ponente principal del encuentro, que hablará sobre la temática de violencia sexual. Y lo importante, luego tendremos una pausa para el café, luego las mesas de experiencias y los talleres. En vuestros sitios, en vuestros asientos, habéis encontrado una carpeta que tiene varias cosas. Tiene las conclusiones del informe que se envió por correo electrónico a las que estabais inscritas del informe de violencia sexual de feminicidio, unos folios en blanco, el bolígrafo, y habréis visto una cartulina de colores, ¿verdad? Cada una tendréis cartulinas de colores distintos. Vale, eso significa que quienes os quedéis hasta los talleres, ¿vale?, vais a estar en uno de los distintos talleres. Cada color tiene un taller, para no luego amontonarnos a la hora de elegir. Recordad, el color azul irá al taller de acción contra la trata con Alicia. El color morado irá al taller de Dunia Muso conmigo, en principio. El color verde irá al taller de Acudema con Charo. Y el color rosa irá al taller de Lunes Lilas con Tere, ¿de acuerdo? O sea, ir recordándolo si no me lo preguntáis después y ya está. Y así ya lo solucionamos, aunque en la hora del café seguramente volveremos a hablar del tema. Vale, si no tenéis cartulina, pedid una, que quedaban más, ¿de acuerdo? Vale, también tenéis un folletito de Confin y posteriormente una por asociación. Se os dará una de las guías que os habíamos comentado, que íbamos a tener una guía de gestión de asociaciones, pero se dará una por asociación de momento, ¿vale? Bueno, pues voy a presentar a Patricia Bacencinas, que es como os había dicho, es la nueva recién estrenada y además se estrena hoy, bueno, ayer en el Parlamento y hoy con las asociaciones de mujeres, que nació en Madrid en 1973, es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra en el año 1996 y tiene formación como agente de igualdad de oportunidades en el año 1997, así como un máster en formación de profesorado en educación secundaria cursado en 2019. Cuenta con un título de nivel C1 de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Ha trabajado como farmacéutica en oficina de farmacia y laboratorio de formulación entre el año 1996 y 2015 en Aragón y Navarra. Desde 2018 desarrolla su labor profesional como técnica de grado medio, educadora sanitaria en diferentes centros de atención a la salud sexual y reproductiva del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Ha sido concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ansoain entre los años 2015 y 2023, siendo responsable del área de Igualdad y Asuntos Sociales y Convivencia. Además, presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Ansoain, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juflapeña entre los años 2015 y 2019. Recientemente, el mes pasado, en septiembre, ha sido nombrada directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Nafarrako Berdintasunerako Institua. Y le damos la bienvenida a Patricia, que hablará 5 minutos, más o menos, para ajustarnos al tiempo. Muchas gracias, Patricia, es que ricasco. Sí. Aquí vamos con la... Pasamos el micro. Es que ricasco, Yolanda, por la presentación. Egunon guztioi, eskerrik asko Confin topaketa violeta honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Niretzat posada. Buenos días a todas, decía. Gracias a Confin por invitarme a participar en este 10º encuentro violeta. Es de verdad una alegría para mí compartir esta jornada con vosotras. Como ha dicho Yolanda, llevo poquitos días en esta nueva tarea y para mí es una ilusión especial que este sea el primer acto público, aparte de lo de ayer del Parlamento, en el que puedo participar porque me habéis invitado. Muchas gracias. Agradecer también especialmente la temática del encuentro, el tema de la violencia sexual, su visibilización y posibles propuestas para su erradicación, pues con esta ponente maravillosa que vamos a tener, que es Isabel Menéndez. Especialmente además acertado, a mi entender, o para mí de verdad, el silencio no nos protegerá.
recogido seguramente del pensamiento de la escritora y activista afroamericana Audre Lorde, y que tan presente tenemos que tener en esta tarea que nos toca. Como sabéis, la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril para actuar contra la violencia hacia las mujeres nos da una definición de la violencia sexual de forma pionera, ya colocando el consentimiento en el centro, indicando que la violencia sexual es cualquier acto de naturaleza sexual no consentido en el que medie violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, incluida la exhibición, observación e imposición de relaciones sexuales. Recientemente también sabéis que tenemos una ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en vigor desde hace un añito, justo ahora, que también pretende dar respuesta a las violencias sexuales cometidas en ámbitos específicos como es la violencia digital, por ejemplo la difusión de violencia sexual a través de medios tecnológicos, pornografía no consentida, extorsión sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual. Como luego seguramente nos expondrá Isabel Menéndez, en los últimos años se está teorizando mucho acerca de la existencia o no de una cuarta ola del feminismo cuyo eje vertebrador sería la violencia sexual. Las teorías más extendidas sitúan su inicio en el movimiento Me Too en 2017 y cuando la frase se convirtió en un hashtag y alcanzó la categoría de fenómeno viral, global. Y también, por supuesto, el 8 de marzo de 2018, siendo el caso del Estado español un claro referente a raíz del caso de la violación acaecida en Pamplona en la madrugada del 7 de julio de 2016. Cultura de la violación es el concepto que nos ayuda a entender y describir las formas en que la sociedad culpabiliza a las víctimas y disculpa a los agresores, al naturalizar, normalizar, banalizar la violencia sexual, sembrando siempre una duda, la duda patriarcal. En la lucha contra el silencio y la impunidad de la violencia sexual, uno de los grandes retos es señalar la raíz de la opresión de las mujeres, de la que la violencia machista es causa y consecuencia a la vez, siendo en la violencia sexual donde más profundamente está arraigado ese sometimiento. Como dice la filósofa Luisa Posada, la sexualidad ha sido uno de los lugares más claros de opresión de las mujeres, ya que siempre se ha construido desde las señas de identidad patriarcales que han negado a estas el control sobre su propio cuerpo, su deseo y, en definitiva, su sexualidad. Cómo visibilizamos la violencia sexual también es un punto clave, porque como por ejemplo dice Nerea Barjola, el terror sexual sirve para controlar y someter la vida de las mujeres. Por eso, tan importante como estamos comentando, la violencia sexual visibilizada en este foro, agradecer de nuevo este enfoque y paso ahora a destacar un poquito la trayectoria que une a Confin con la institución a la que me toca representar ahora. Vosotras la conocéis mejor que nadie. Allá por el 2012, el entonces Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia, el INAIF, tuvo un importante papel en la creación de Confin, promoviendo este espacio, ¿no?, de confluencia. Su labor, ¿qué os voy a decir a vosotras? Se ha centrado sobre todo en la creación de una entidad de participación autónoma y de confluencia, un valor muy importante, de apoyo a la creación de estructuras, redes de trabajo y acompañamiento a cualquier asociación que lo haya necesitado. Sus objetivos ahora son consolidar la entidad, la cohesión de las integrantes, la coordinación para abordar los retos grupales y colectivos y la incidencia política, local, foral y estatal, tan importante en estos tiempos. Mantenemos desde el Instituto Navarro para la Igualdad un convenio desde 2016 con esta coordinadora, con Confin, que actualmente estáis, entiendo, 43 asociaciones, ¿no?, a nivel de toda la geografía navarra. El objetivo de este convenio es dinamizar y fomentar la participación sociopolítica de las mujeres, especialmente las asociaciones de mujeres o feministas, así como empoderamiento y apoyar el desarrollo de su presencia en todos los ámbitos de la vida. El convenio en la actualidad está dotado de 55.000 euros. Promovéis la Ruta Violeta, que es una herramienta virtual que nos permite conocer a todas las asociaciones de mujeres y feministas. Tenéis en marcha el Banco de Buenas Prácticas, promovéis los Encuentros Violetas, 10ª edición de este encuentro anual, y en el espacio político institucional vuestro papel es clave en los avances para la igualdad en comisiones, presupuestos generales de Navarra, el plan estratégico, todas las aportaciones que se han realizado y el Pacto Foral por los Cuidados. Ahora que nos acercamos además al Día Internacional de las Mujeres Rurales, el próximo 15 de octubre, pues es destacable la fuerte implicación en lo rural. Más del 50% de vuestras entidades están en el ámbito territorial rural.
Y luego, para recoger, desde luego, para mí el año pasado sí que fue una cuestión muy importante. Este año 2023 habéis sido distinguidas con fin con el Premio Verdiña a la Igualdad de Mujeres y Hombres, que tenía como finalidad destacar y reconocer públicamente la actuación pues, de quienes os habéis distinguido por hacer una labor en especial en este campo de la igualdad entre mujeres y hombres. Así que, por lo tanto, para el Instituto Navarro para la Igualdad, al que yo represento ahora mismo, pues es un placer seguir compartiendo esta tarea con esta coordinadora, recogiendo e impulsando todas las propuestas que nos lancéis. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, ahí va. Sí. Bueno, eskerrik asko, Patricia, muchísimas gracias y además, ahora que has mencionado el ámbito del asociacionismo rural o de mujeres rurales, también que está por aquí Rosalía de Afamer, felicitarlas porque cumplen 25 años y el próximo 17 de octubre van a celebrar su 25 aniversario, aparte de, por supuesto, el resto de asociaciones del ámbito rural y también de Pamplona que estamos. Y por nuestra parte, desde luego, encantadas de seguir colaborando con el Instituto Navarro de Igualdad. También mencionar el papel que hacemos en el Consejo Navarro de Igualdad, que hay muchas de las sociedades de Confin representadas en el Consejo Municipal de las Mujeres también en Pamplona, y por supuesto aquí están representadas alcaldesas, concejalas de bastantes municipios de Navarra, así que también enhorabuena a todas esas mujeres valientes que han dado el paso para representarnos, para representar la igualdad y para representar a las mujeres en el ámbito político, que no es fácil, que es bastante complicado. Bueno, ahora voy a pasar a presentar a la ponente, a la que me une una ya larga amistad, casi, ¿no? Desde 2016, con María Isabel, la primera vez que yo que la vi con Anácar en Burlada. Anácar, ¿recuerdas? Una vez, bueno, hace ya muchos años, me gustó tanto, sí, que viniste, que para una actividad que teníamos en Médicos del Mundo hace ya muchísimos años, es verdad que mi primera opción, ¿te acuerdas?, era Miguel Lorente, no pudo venir, y entonces dije yo, María Isabel, que me gusta muchísimo, ahí la localicé y aquí vino y me dijo que además solía ser la segunda de Miguel, que ya te había pasado alguna vez, ¿no? Pero bueno, ahora, ya desde entonces seguimos colaborando, viene mucho por Pamplona, como bien sabéis, colabora mucho con el Instituto Navarro de Igualdad, también con la Universidad Pública de Navarra, con Ruth Iturbide, con Patricia Migot, con profesoras muy queridas de la universidad, y yo creo que nadie mejor que ella para hablar del tema que hoy nos ocupa, de la violencia sexual. Paso a presentarla ya un poco más en profundidad después de los chascarrillos y los chismes, ¿vale? María Isabel Menéndez Menéndez es natural de Asturias, hay que decirlo, cómo no, pero vive en Burgos y casi en Pamplona ya. Es doctora en filosofía, licenciada en periodismo y experta en estudios de las mujeres, feministas y de género. En la actualidad es coordinadora del grado de comunicación audiovisual y directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, y además es catedrática de universidad. También recientemente, enhorabuena por la cátedra. Como docente, imparte formación relacionada con la publicidad, los mitos en la sociedad de masas y el patrimonio inmaterial. Como investigadora, su línea de investigación principal se dedica al análisis de la comunicación desde la perspectiva de género, especialmente el tratamiento informativo de la violencia machista, la violencia simbólica, el uso del lenguaje no sexista, los formatos de espectáculo y entretenimiento, los géneros de ficción televisivos, la prensa para mujeres, las élites femeninas y el canon estético en la cultura de masas. Los resultados de sus investigaciones se han publicado y se publican en revistas científicas como Cultural Studies, International Journal of Communication o Television and New Media, entre otras, así como multitud de obras colectivas. En total, ha publicado 2 centenares de textos entre artículos, monografías y capítulos de libros. Pertenece a varios grupos de investigación y de innovación docente de varios países. Ha realizado estancias de investigación en universidades como la Sorbona de París, St. Mary College of Maryland de Estados Unidos, la Universidad de París 8, Saint-Denis, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma Metropolitana de México e ISIS Internacional de Santiago de Chile. Asimismo, ha participado en más de 50 congresos internacionales en Irlanda, Portugal, Francia, Polonia, Alemania, México, Cuba o Argentina. Participa como profesora en el marco del programa Erasmus en la Universidad de Limerick, en Irlanda. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en medios de comunicación y como consultora para instituciones públicas y empresas en el ámbito de igualdad de políticas de oportunidades.
Tengo que decir que su tesis, que se hizo en el año 2010, se titula Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación, revistas femeninas como escenarios de la corporeidad, 1976-2006, y fue dirigida, la presentó en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y fue dirigida por la doctora y filósofa Amelia Valcárcel. Ella ha dirigido 6 tesis, estos son los datos de ayer, y alguna más. Ayer en la Universidad de Burgos, di ya que te lo ponga. Y ha sido integrante, creo que de más de 19 tribunales, ¿no? También, por eso yo tenía ahí. Y esto es un spoiler que os hago, acaba de publicar un libro con la Universitat Oberta de Cataluña, con la UOC, que se titula ¿Puede la publicidad ser feminista? Teoría y práctica sobre advertising, de este mismo año, 2023, y lo va a presentar en Pamplona el 14 de noviembre en Catacrac a las 7 de la tarde. Así que estáis todas cordialmente invitadas a la presentación de su libro, que tiene una pinta súper interesante. Y nada, damos paso a María Isabel y ya. Muchísimas gracias, que ricasco. Sí. Nosotras nos bajamos para poder verlas. Bueno, pues vamos allá. Buenos días, lo primero a todas. Muchísimas gracias en primer lugar a Confim por pensar que yo era la ponente idónea para vuestros encuentros maravillosos. Gracias desde luego a Yolanda, que claro, ya se ve que como hay mucho cariño y mucha amistad, pues luego sube mucho las expectativas, a ver si las mantenemos. Felicidades también a la nueva directora y yo creo que también a Navarra, porque da gusto escuchar a políticas con discurso feminista. Como saben, no es así en todas partes y bueno, pues les deseo realmente un mandato fantástico y bueno, gracias a todas por estar aquí en un sábado con clima veraniego, que está como para estar casi tomando el sol en lugar de aquí cerradas, pues así que gracias por dedicar el sábado a escucharnos y a aprender juntas. ¿Se me oye o no se me oye? ¿Queréis también que se oiga este? Uf, mucha tecnología veo yo, ¿eh? Bueno, aunque una amiga de comunicación, en el fondo a veces le da un poco pereza todo esto de las pantallas. Bueno, pues dicho esto, el agradecimiento, el gusto, el placer que me da siempre venir a Pamplona, la verdad es que me tratan tan bien que vengo mucho porque siempre se acuerdan de mí, eso es estupendo, pero luego vengo también porque el trato es familiar y de amigas, y ya somos amigas porque son muchos años viniendo, ¿no? Así que nada, vamos allá a hablar del tema que es menos agradable, para que nos vamos a engañar. Pero dicho eso, es cierto que cuando hablamos de la intervención de hoy y sabíamos que queríamos dedicarla a la violencia sexual, sí que es cierto que me gustó especialmente darle este enfoque que vemos en el título, que es la violencia sexual y la impunidad impugnada, desde el yo sí te creo al se acabó, que nos habla un poco de esos hashtags que no son otra cosa que el activismo de las mujeres. Y precisamente porque estamos en este contexto asociativo, es importante destacar algo que se olvida con frecuencia, y que es que las mujeres, las asociaciones de mujeres, hemos y estamos peleando para que termine la violencia y para reparar la violencia en las víctimas desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo en el discurso público parece que fuera algo que apareció ayer por la tarde, ¿no? Y eso invisibiliza nuestro esfuerzo. Y por eso me parecía que precisamente por el foro en el que estábamos hoy era interesante centrarnos en esta cuestión de el trabajo largo y desde luego difícil que ha supuesto, y que desde luego no ha terminado, lograr ese final de la impunidad y hacer que se escuchara la voz de las mujeres. Claro, aquí nos encontramos con un primer problema. Para escuchar la voz de las mujeres, lo primero que necesitamos es que las mujeres tengan el contexto adecuado para poder hablar. Y una de las cuestiones en las que se ha apoyado esta impunidad es precisamente el control sobre las víctimas, para hacer que con diferentes estrategias no se atrevieran a hablar, y también el expurgo que se hizo históricamente con aquellas que sí lo hicieron, para que sirvieran de modelo a las que venían detrás. Mira lo que le ha pasado a esta, mejor sigues en silencio. Así que la cuestión de romper el silencio es importantísima. La cultura de la violación que antes mencionaba la directora
es ese contexto cultural que permite que ese silencio no sea cuestionado, sea el espacio, digamos, donde la víctima tiene que sobrevivir. Y a partir de ahí, pues ha sido, como decía, un largo trabajo que se ha dado en todas partes con diferentes desarrollos, porque depende muchísimo del contexto social, cultural, político donde se viva para poder hablar más alto o simplemente poder hablar. Pero sí que es cierto que hay una serie de hitos, luego volveré, que como ha mencionado la directora, probablemente podemos situar en ese Me Too, ese movimiento de diciembre de 2017. Todo eso, insisto en que no nos haga olvidar los esfuerzos que están detrás. Cuando se produce un momento en el que en la academia o en el activismo marcamos como desde ahora estamos en este momento, generalmente es algo que cristaliza una corriente de trabajo previa. Es decir, que el Me Too no aparece de golpe y de la nada. El Me Too es, digamos, que el final de un proceso que, empujando desde hacía mucho tiempo, especialmente las estadounidenses tenían varios ámbitos en los que estaban trabajando para reclamar el fin de la impunidad, pues hay un momento X, en este caso fue este Me Too con esta manifestación pública de una mujer de la industria del espectáculo, una actriz. Ese momento hace que cristalice todo un trabajo y una reivindicación previo. No pensemos que es algo que se da de golpe o de manera anecdótica, no. Generalmente la anécdota es la que permite que el proceso previo se haga visible. Así que bueno, sobre eso voy a volver. Antes de eso, una cuestión obvia, cuando hablamos de violencia sexual estamos en el paradigma de la violencia de género, a veces con determinadas personas de diferentes ámbitos profesionales hay que recordárselo, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, la violencia sexual es algo que parece que hubiera surgido con la agresión de la manada, en concreto en nuestro país, en otros países con otros casos, y es como que fuera una realidad hasta entonces desconocida, que a los medios de comunicación les golpea en el sentido de esto es algo nuevo que llega a eso que llamamos la agenda mediática, es decir, toma presencia pública, pero era algo que existía previamente y sobre todo en lo que ya estábamos trabajando, la violencia de género de manera global. Sabemos que tiene muchas más manifestaciones, que la violencia sexual es una de ellas, una de las más graves y con más recurrencia, pero es como que los medios todavía no han entendido mucho, solo hay que ver las noticias, que la violencia sexual es una forma de violencia contra las mujeres, o machista, o de género, o la terminología que queramos emplear, que son terminologías, bueno, a veces un poco complicadas para entenderlo. Ahora usamos violencia machista, que es como más cómodo. El concepto de violencia de género fue muy estratégico en su momento y sin embargo ahora nos produce algún problema que es del ámbito más teórico que otra cosa, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta eso y centrándonos en la violencia sexual, como antes mencionaba la directora, la violencia sexual abarca también muchos comportamientos y actitudes distintos, pero todos ellos dirigidos a impactar en la esfera sexual de la víctima, y también además sabemos que existe una serie de pautas que hacen que esa violencia sexual se produzca con o sin violencia física. Aquí tenemos también otro estereotipo habitual, que es que si la víctima no sufre violencia física no es víctima, o también que la forma de oponerse a esa violencia ha de ser heroica, y si no tampoco se considera. Son esos estereotipos a los que voy ahora, en los que se instala, ¿no? Pero antes de eso me apetece irme un poco hacia atrás y tener un poco en cuenta cuestiones sobre la violencia sexual que a veces pues pasan desapercibidas, estas cuestiones dentro de un contexto de simplemente reivindicación o reclamación de la reparación, ¿no? Y es un poco de dónde viene la violencia sexual, ¿no? Desde cuándo existe o cómo existe o cuáles son sus características. Y sobre todo me interesa insistir en esta idea de impunidad, que no es una impunidad de la época contemporánea. La violencia sexual existe históricamente y está documentada prácticamente en toda la historia de la humanidad, pero siempre desde esta idea de impunidad e incluso de justificación. Puede ser necesaria, puede ser útil, puede ser estratégica. Estas tres cuestiones que acabo de decir, utilidad, estrategia, necesidad,
nos habla de cómo esta impunidad se construye a partir de algo que es más que un acto relacionado con la sexualidad. Es importante que pensemos que cuando se comete violencia sexual no se trata de un acto puramente de la esfera de la sexualidad, sino que se trata de un acto del ámbito del control. Y esto lo sabemos bien en la violencia de género, pero parece que en algunos discursos que a veces leemos no está tan claro en el ámbito de la violencia sexual. Pero lo que nos dicen las expertas que han trabajado en violencia sexual es que para un agresor, aunque la sexualidad pueda ser importante o el resultado en términos de sexualidad, de placer sexual, este es menor si lo comparamos con la idea de control y de dominio. Tanto es así que seguramente han leído alguna vez que algunos países, dentro de las penas que se ejercen sobre los agresores sexuales, existe la posibilidad de la castración química. Esto lo han oído seguro muchas veces. Y seguramente también saben que esta castración química no impide que vuelvan a violar. No lo hacen con partes de su cuerpo o no lo hacen en concreto con el pene, pero sí lo hacen, por ejemplo, con objetos. Luego, la cuestión del placer sexual es secundaria. Lo que funciona y lo que sostiene la violencia sexual en el patriarcado, sin duda, es la idea del dominio y del control. Es también lo que explica que para ser agresor sexual no hay que ser hombre, hay que ser un hombre que desprecia a las mujeres, que las considera inferiores y que además tiene una mentalidad machista. Porque un hombre que considera a su compañera alguien igual que él no podría nunca violar. Hay una autora americana que dice que para terminar con la violencia sexual todos los varones deberían entender esta violencia tan horrible como comer carne humana. Si la carne humana se nos plantea como un tabú social, para los varones debería ser igual de tabú plantearse acceder al cuerpo de una mujer mediante la violencia, ¿no? Pero esto lo hacen y sobre todo lo vemos, sigo en la cuestión de la definición, lo vemos en contextos como por ejemplo los bélicos. La violación, la violencia sexual ha sido históricamente utilizada como un arma de guerra. Esto quiere decir que no ha sido algo necesariamente individual, aunque también se puede dar. Me estoy refiriendo a cómo en los conflictos bélicos, está perfectamente documentado prácticamente en todos y en los recientes en todos sin excepción, en los conflictos bélicos se organiza de diferentes maneras una violencia sexual contra las mujeres que opera al mismo tiempo que la conquista del territorio o lo que esté haciendo ese conflicto bélico, que siempre es una guerra por la tierra, ¿no? Es interesante porque aquí se activan determinados imaginarios que identifican históricamente a las mujeres precisamente con la tierra y el territorio. Luego, si domino a las mujeres, si controlo a las mujeres, estoy controlando en el plano simbólico el territorio que a la vez estoy conquistando o invadiendo o destruyendo en este conflicto bélico. Sabemos que en todos los conflictos, como decía, se ha utilizado la violencia sexual de diferentes maneras. Desde la utilización de un contingente de mujeres obligadas a ser esclavas sexuales para ofrecer, digamos que ese, comillas, servicio a las tropas. Esto lo conocemos prácticamente sin reparación en todos los conflictos. Ahora se está hablando de reparar el daño a las mujeres japonesas de la Segunda Guerra Mundial. Como esperen un minuto más, no sé a cuántas va a llegar la reparación, o sea que necesitamos que pase un siglo para que digamos esto que se hizo fue una estrategia perfectamente organizada. Pero no solo eso, sabemos también en otros conflictos, especialmente recientes, en el de Bosnia o en el de Ruanda, cuando las mujeres fueron encerradas en campos de violación y de tortura, donde fueron sistemáticamente violadas y además buscando específicamente embarazos que luego no permitieron interrumpir, sino que obligaron a llegar hasta el final, recluyendo a esas mujeres hasta el final del embarazo. Cuando las mujeres salieron, pues fueron expuestas con embarazos tan adelantados que no permitían interrumpirlos si ese era su deseo, que obviamente era el de la mayoría. Estas mujeres fueron a sus comunidades de origen y allí fueron rechazadas también, porque estaban contaminadas por el opresor.
algunas se suicidaron, otras cometieron infanticidio, pero muchas, dentro de la ética del cuidado en la que nos han educado, tuvieron a esos hijos del agresor a los que educan a pesar del sufrimiento diario que supone ver a sus propios hijos, que son hijos de la tortura y del dominio e incluso del exterminio de sus propios pueblos. Así que todo esto es violencia sexual, con consecuencias en más individuos, pero es violencia sexual que en primer plano tenemos ese cuerpo femenino instrumentalizado desde el momento en que se entiende como tierra, y después esa violencia específicamente sexual que en realidad tiene un fin, digamos, de exterminio, es como una forma de limpieza étnica a través de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres. No profundizo, es un tema sobre el que hay muchísima bibliografía y si a alguien le interesa, pues le animo a que profundice. Teniendo en cuenta esta idea de dominio, control e incluso este imaginario con el que digamos que antropológica e históricamente existe la violencia sexual, podemos hablar entonces de los mitos en los que se apoya, porque la violencia sexual sobrevive en esa impunidad de la que estoy hablando precisamente porque existe una serie de mitos que permiten sostenerla. Los mitos son todos hijos del patriarcado en el sentido de ser todos una mirada absolutamente misógina hacia las mujeres y una mirada además que convierte al agresor casi en una víctima de sus propios comportamientos. Los mitos operan tanto sobre la víctima como sobre el agresor, como sobre el propio hecho de la violación. Sobre la víctima, básicamente, hay un gran mito inicial, que es que ninguna mujer es violada si ella no lo desea. Esto lo vemos en las sentencias judiciales que dicen es imposible que a usted la hayan violado si iba con ese pantalón vaquero, tuvo que colaborar. Luego, incluso hay algunas argumentaciones que son absolutamente acientíficas, pero que expresan personas del ámbito científico, que aseguran hasta que el cuerpo de las mujeres rechazaría la agresión sexual si realmente quiere, haciendo imposible esta violación. Esto es absolutamente del ámbito de la imaginación exacerbada, pero se puede leer en personas con crédito científico. Por otro lado, y directamente relacionado con esta imposibilidad que habría de violar a una mujer si ella no está de acuerdo, entramos en un segundo mito, que sería que realmente las mujeres provocan y buscan la propia violación. Esto también lo vemos en las sentencias judiciales que dicen es que usted iba, hay una famosísima y antigua de la minifalda, ¿no? Es que usted iba de esta manera o estaba en este sitio o había cometido esta imprudencia, de manera que en el fondo usted estaba buscándolo y es su responsabilidad si ha recibido este tipo de violencia. Hay otra cuestión más. Recuerden siempre que en el patriarcado, aun cuando es difícil de sostener en la vida adulta, el patriarcado nos intenta convencer siempre a las mujeres de que las otras mujeres son nuestro problema y no el propio patriarcado o los varones que agreden, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la cuestión de la rivalidad entre mujeres es un principio básico del patriarcado. Yo uno de mis primeros libros lo mencionaba en la dedicatoria. A las que todavía no entendieron que la rivalidad es una trampa del patriarcado, dedicaba aquel libro inicial de hace un montón de tiempo. Pero las mujeres sabemos que esto no es así, que es el grupo de iguales en el que estamos seguras y donde encontramos respuestas a las grandes preguntas y colaboración cuando necesitamos algún tipo de ayuda, ¿no? Pero el mito opera, digamos que consolidando la idea de rivalidad, y entonces lo que dice el mito es que, bueno, la violación puede pasar, pero no a nosotras. Siempre le va a pasar a otra. Esa otra que, claro, opera en los dos anteriores, o no se opone suficientemente o en el fondo lo desea, ¿no? Luego, como no me puede pasar a mí, le pasa a otras que son las imprudentes, esto hace que no se desarrolle la empatía ni el apoyo, ¿no? Bueno, es que protégete como me protejo yo y así no te pasará nada, sería la idea puramente patriarcal. Bueno, podríamos seguir con los mitos, pero estos son los más importantes. Después tenemos los del agresor sexual, y es bien interesante porque el primero de todos es que el agresor, el violador, es un sujeto supersexuado. Es decir, es alguien con una sexualidad incontrolable que, digamos que viola porque no tiene otro remedio. Pobre hombre que no es capaz de controlar un impulso del ámbito de la naturaleza.
A mí me gusta siempre decirle a los varones que este mito es el primero que ellos deberían trabajar, porque los construye como no humanos y los construye como personas sin empatía y sin control, y esto ellos mismos deberían impugnarlo. Sorprendente, porque no es algo que cuando vemos cosas como que se comparte el contenido de violaciones, etcétera, o ven pornografía totalmente violenta, claramente no les parece grave esta afirmación, ¿no? Pero yo creo que les perjudica bastante como seres humanos, ¿no? Esto quiere decir que si estamos hablando de individuos supersexuados, la violencia sexual en realidad es algo puramente sexual. Así que esto lo que hace es eliminar el concepto en el que trabajaba al principio de la intervención, hablando de esa cuestión de poder y de dominio y sumisión, ¿no? Bueno, aparte de esta cuestión del que es muy impulsivo, porque si es un ser que no puede controlarse, la violación siempre va a ser fruto de algo, de un impulso que va más allá del sujeto. Esto nos lleva a otro mito no poco importante, que es el peligro principal en el que nos advierten a las mujeres, que es que la violación se va a producir en la calle y va a ser ejecutada por alguien a quien no conocemos. Generalmente un señor que anda por la calle al acecho y nos va a encontrar y nos va a violar. Este es el miedo con el que nos han educado absolutamente a todas. Todas las encuestas que se hacen a las mujeres lo demuestran, desde nuestras abuelas a nosotras mismas. El miedo a andar por la calle es un miedo muy útil para controlar a las mujeres, esto es una evidencia. Si nos dicen que quedándonos en casa estamos seguras, si nos dicen que saliendo nosotras mismas nos exponemos al peligro, pues ya nos están explicando, sin ninguna necesidad de prohibir, nos están explicando lo que nos conviene hacer, que es no movernos de nuestra casa. Sin embargo, como saben, la violación, desde el punto de vista estadístico, se produce muchísimo más en el ámbito personal y familiar que en la calle y a cargo de un extraño. No quiere decir que no exista el riesgo de la violencia sexual en la calle, sí existe, pero no es estadísticamente el más numeroso ni lo ha sido en el pasado. Es otro mito que funciona pues como un mecanismo de control, que es para lo que la violencia sexual opera en nuestra sociedad. Como decía antes la directora mencionando a Barjola, el concepto de terror sexual es útil para que las mujeres estén controladas, ¿no? Todo esto nos lleva a una serie de mitos que operan directamente sobre lo que es la propia violencia sexual. Obviamente la primera, que es algo inevitable porque es del orden natural. Los varones tienen unas necesidades de violencia muy superiores, de sexualidad muy superiores, y eso hace que puedan utilizar la violencia en un contexto en el que no encuentren respuesta, ¿no? Pero también nos lleva, al hablar de esta idea de naturalización y casi pensamiento salvaje, por decirlo en términos antropológicos, nos lleva a otro mito, que es el uso de la fuerza física. Hay un mito muy importante sobre la violencia sexual, que es que en realidad los varones, como tienen más fuerza física que las mujeres, esto legitimaría este uso de la fuerza en la violencia sexual y también haría que la entendiéramos. Lo que hacen en realidad es negar todo el testimonio de las mujeres desde el momento en que, si no hay fuerza física, es como si no hubiera violencia sexual, olvidando cosas que hemos visto en tantas sentencias: el efecto paralizante del miedo o la búsqueda de minimizar el peligro o el daño por parte de una víctima que no se mueve ni se opone. A todas nos han dicho: si vas por la calle e intentan robarte el bolso, no te opongas, hija, tú deja que se lleven el bolso, porque si no te va a arrastrar, te puede hacer un daño que no te iba a hacer, que se lleven el bolso. Oye, pero si es la honra, no, ¿eh? Honra entre comillas, ya saben que es un concepto simbólico y patriarcal. Pero lo que entra en, digamos, el sentido común de cualquier agresión: no te opongas, déjalo, porque si no te puede hacer más daño. En el caso de la violación se invierte y la víctima tiene que convertirse en una heroína que antes muerta que violada, ¿no? Que es un poco cómo se ha construido el imaginario de las mártires, por ejemplo, de toda la historia católica. O sea, antes muerta que morir para respetar la virtud es algo inherente a nuestra cultura.
Hay otro mito interesante que algunos escritores conocidos, especialistas por supuesto en violencia sexual, escriben con frecuencia, que es la idea de que las mujeres cuando son violadas no sufren. La cuestión de minimizar la violencia sexual porque en el fondo hay un deseo no explicitado por parte de las mujeres de ser controladas y por tanto de ser dominadas y violadas. Según estas voces, que no son pocas, digamos que todas las mujeres estamos esperando encontrar a ese varón dominador que nos viole porque eso es lo que nos va a hacer feliz. Una se pregunta qué sexualidad es la que conocen para pensar que a las mujeres nos gusta solo y exclusivamente que nos dominen y que además eso no nos haga daño, ¿no? Bueno, sobre estos mitos opera también una cuestión social que no es poco importante, que es la cuestión de la victimización. La victimización, ya saben, que no solo es la primaria, que es la que se produce en el momento de la agresión sexual, sino también las victimizaciones secundarias e incluso terciarias, ¿no? Que tienen que ver con los agentes que intervienen después de la propia violencia y que hacen un efecto de revictimización. La víctima sigue sufriendo daños una vez que ya ha pasado la agresión sexual, por ejemplo, cuando asiste al sistema sanitario o cuando va a poner una denuncia en el sistema ya judicial, también cuando su propia familia, pensemos el testimonio que decíamos antes, su propia familia puede no acogerla correctamente, los medios de comunicación que ahí nos persiguen, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, vamos a entrar en cosas que nos interesa pensar, pero antes me interesa que tengamos en cuenta esto que nos dice la literatura. La violencia sexual es el único delito en el que se intenta culpar a la víctima. En otro delito, del tipo que sea, no va a pasar que se deposite la responsabilidad sobre la propia víctima. Incluso hasta el punto de, como dice Aresti en esa cita que tienen abajo, todas las mujeres cuando sufren violencia sexual o sienten miedo respecto a sufrirla, en el fondo están pensando si sobrevivirán. Porque en la violencia sexual, sabiendo como sabemos que es una cuestión de poder y de dominio, también sabemos que está en juego nuestra propia vida, que muchas mujeres son asesinadas después de la violación o durante o una vez que ha pasado, ¿no? Bueno, aquí les traigo pues, el concepto para entender todo esto que estoy diciendo y ver cómo en todas las sociedades se perpetúa la idea de la violación como algo inevitable, como algo que las mujeres sufren pero no tanto, como algo que en realidad es víctima, es fruto de la naturalización. Tenemos esa cultura de la violación que si leen algunas autoras clásicas como Greer, pues nos van a encontrar que son todas esas prácticas sociales que normalizan la violencia de una manera o de otra, ya sea minimizando su gravedad, ya sea de otra manera, ¿no? Empezamos a tener mucha bibliografía, también en España. Por ejemplo, tenemos estos textos que nos hablan pues, de conceptos que ya hemos dicho, sobre los que voy a volver ahora, como el Me Too o también la manada, el caso de esa violencia en particular que en España ha sido muy importante, porque ha abierto, digamos, que un nuevo momento respecto a cómo entenderla o cómo mirar y sobre todo cómo reclamar esa reparación y esa justicia, ¿no? Vamos entonces a cómo se construye la opinión pública. Voy a volver a dar un salto hacia atrás. Los medios de comunicación nos interesan porque ahí es donde se construye una idea común de lo que es aceptable o no, y obviamente los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad en la impunidad. Medios de comunicación o, si quieren, industrias culturales, porque me gusta, no lo voy a decir hoy, pero me gusta muchas veces contar cómo la mayoría de discursos audiovisuales, películas, series de televisión, etcétera, etcétera, utilizan la violencia sexual dentro del cortejo. Es decir, hay una situación de conflicto, una pareja, puede haber incluso hasta golpes, pero eso termina con una noche de amor apasionado y ahí empieza la historia más bonita del mundo según el patriarcado. O sea que la violencia sexual también está, digamos que tolerada e incluso blanqueada en los medios en las industrias culturales, pero me interesa que pensemos en los medios de comunicación. Y en nuestro país, evidentemente, aunque ya nos queda lejos, tenemos un primer caso
de sorpresa mediática con el crimen, el triple crimen de las llamadas niñas de Alcácer, aquellas adolescentes que en el año 92 iban a una fiesta. Esto es muy importante porque casi siempre estos casos hacen énfasis más tarde en que no estaban en casa, ¿no? Nadie tiró la puerta abajo y estaban en casa a salvo, sino que eran esas imprudentes de las que hablábamos antes, que hacen unas jovencitas como ellas, caminando por la carretera, haciendo autostop, etcétera, etcétera. Bueno, el caso de Alcácer está estudiado relativamente, no mucho, pero sí hay alguna bibliografía en la academia, estudiado como un ejemplo de maltratamiento informativo, sobre todo por el sensacionalismo con el que se trató. Desde luego que no se habló de violencia sexual, de lo que se hablaba era del rapto, de los agresores, de las teorías de conspiración que se hicieron, y tener en cuenta además que estuvo en los medios durante mucho tiempo el tema, porque se llevó a formatos de espectáculo y entretenimiento de horario nocturno, que igual se acuerdan, ¿no? Y ahí era un lugar muy poco óptimo para pensar en construir una opinión pública realmente sensibilizada ante la violencia sexual. Lo que hacían estos programas era construir esta idea del terror sexual de la que nos habla Nerea Barjola, de manera que todo el discurso venía a decirnos que las chicas habían estado en el lugar incorrecto y que su comportamiento no había sido el adecuado. Según Barjola, esto sirvió para que esa generación, que era joven cuando sucedió el triple crimen de Alcácer, se educara en esa idea de control, y según esta autora también, cada década o cada época tiene un relato que se construye de esta forma, como, digamos, advertencia, siempre para controlar a las mujeres, ¿no? Lo que está claro es que el caso de Alcácer es bastante pésimo desde el punto de vista del tratamiento, y eso se ha llevado a un documental reciente que ha que ha hecho Netflix, que en mi opinión tiene los problemas similares al tratamiento de la época, es decir, que no ha sido bien tratado ni siquiera ahora la cuestión de Alcácer. Sí que el libro de Barjola, que ahí tiene en la portada, el de Microfísica sexista del poder, que es el fruto de su tesis doctoral, sí que nos habla desde esta dinámica de construir el terror sexual para que las mujeres jóvenes sigan, digamos, sin salir del espacio que el patriarcado nos desea, ¿no? Así que ahí tienen la obra académica, en mi opinión, muy positiva para pensar sobre la violencia sexual. La obra audiovisual, desgraciadamente, bastante peor, yo ni siquiera la miraría. Me interesa que pensemos en un caso posterior, que ya tiene mucho tiempo y que también era violencia sexual, que es el caso de Nevenka Fernández. Y Nevenka Fernández es probablemente el paradigma de esta ley del silencio casi obligatoria en la que tienen que caer las víctimas, ¿no? En el caso de Nevenka, que seguramente todo el mundo recuerda, pues se dieron varias cuestiones al mismo tiempo, y es que hay algo del micro que como que va y se viene, lo digo por la parte técnica. Todos los mitos sobre la víctima se dieron sobre Nevenka, y además aumentaron por algunas cuestiones no menores. Una, que era joven; otra, esto se da en casi todas las víctimas, pero además Nevenka estaba en un puesto de poder político en un partido conservador y además era guapa. Todo esto opera para hacer una víctima no creíble. Si ya las otras no son creíbles, cuando operan determinados elementos, depende del contexto en el que se da la violencia sexual, pues o el acoso sexual, también va a pasar toda esta cuestión. Es interesante porque Juan José Millás, en este libro que publica poco después del caso Nevenka, ahora está reeditado y parece como que Juan José Millás fue un visionario, pero es que fue el único que escribió en su momento. Una cuestión que recoge Millás en su libro, que no recuerdo el año, pero es de poco después, es que nadie creyó a Nevenka, ni siquiera las feministas. No hubo ningún movimiento de apoyo significativo para Nevenka. Nevenka estaba completamente sola, nadie la creyó, y lo que le quedó fue el exilio, a pesar de haber ganado el pleito, porque es la primera condena por acoso sexual que se da, es la que
la que ella consigue en los tribunales contra ese hombre del que no quiero decir su nombre, porque igual que las víctimas de violación sobrevive muchas veces sin nombre. Hay un libro fantástico que les puede gustar el testimonio de Chantal Miller, que es una mujer violada en Estados Unidos en el seno de una fiesta universitaria, y es violada después de ser, digamos que, narcotizada. No tenía recuerdo ninguno porque había estado bajo el efecto de alguna droga que alguien le había puesto en la bebida, y uno de los problemas que tenía esta víctima era poder contarlo, porque ella había estado narcotizada durante todo el acto de violencia. Esto es complicado, ¿eh? Sé que he sido víctima de violencia, estoy en el hospital con unas secuelas muy importantes, tengo que ir a un juicio y yo no puedo contar nada. Hasta el punto de que su libro autobiográfico en español se titula Tengo un nombre. Entonces me parece importante para rescatar esa cuestión de que las víctimas no tienen la voz para hablar. Así que tengo un nombre, nos lo dice. Bueno, pues yo no quiero darle nombre al agresor de Nevenka, pero sí que me ha parecido interesante porque hace muy poco, este mismo 2023, ha publicado un libro. Un libro en el que insiste en que todo era mentira, insiste en que el juicio fue un fraude judicial que lo condenó injustamente, y además me gustó mucho entre comillas, una frase que dijo su prologuista, y que además tampoco voy a decir, Arcadi Espada, para que no le lean nada. Arcadi Espada, que es el prologuista del libro de este señor, en la presentación del libro dijo que el libro de la parece víctima, es decir, el agresor condenado en firme, en su libro, dice Arcadi Espada, niega, comillas, la plusvalía del testimonio femenino. Y esto es realmente la perfección del patriarcado, es utilizar la terminología feminista para volverla contra nosotras. Si algo no han tenido las mujeres víctimas de violencia y todavía nos cuesta trabajo conseguirla, es la credibilidad. Cuando las mujeres dicen he sufrido violencia, la primera consecuencia es no te creo. Por eso el hashtag hermana yo sí te creo. Así que pero fíjense cómo aprenden nuestros machistas de cabecera, porque dice el señor sin impunidad alguna plusvalía del testimonio femenino. Darle la vuelta completamente a la realidad, ¿no? Pero bueno, no deja de sorprenderme cómo, aprovechando el éxito de determinados discursos, por ejemplo, ahora mismo se estrenó en este año el documental también de Netflix sobre Nevenka, mucho mejor que el del caso Alcácer. El de Nevenka es un testimonio digno y que recupera la historia, donde incluso habla ella, que ya saben que ha estado oculta todos estos años. Muy difícil conseguir ni siquiera una imagen, y sí que sale ahí. Y pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, este señor pues publica un libro con el que el seguro ganará un montón de dinero. Pues los libros académicas nunca ganamos nada, que lo sepan. Si van a Catacrack el próximo día es para que yo no esté sola con Yolanda, pero los libros académicos dan 0 euros, ¿eh? No cobramos nada, las autoras, nada. Lo digo, hay que comprarlos porque si no las editoriales dejarían de publicarnos, pero no porque nosotros vayamos a cobrar. Pero esto es otra cosa, ¿eh? Este señor habrá cobrado unos derechos de autor adelantados, y además en qué impunidad vivimos para que este señor, que está condenado en firme, pueda publicar pues ese, yo creo que el libelo, que es hablar del caso juzgado y condenado desde la víctima sigue mintiendo. Han pasado 25 años casi, pero sigue diciendo el agresor, porque él sí que tiene la plusvalía del testimonio. Él sí que puede decir, es ella la que miente, y que le crean, y que incluso pues en el lugar donde se desarrolla pues le den todo el crédito, ¿no? Bueno, pues de aquí llegamos a lo que más nos interesa. Hay un cambio, nos ha costado mucho, no hemos conseguido todos los objetivos, pero estamos en un momento de impugnar precisamente esta impunidad. Las mujeres empezamos a hablar porque empezamos a entender que si seguimos en silencio, la violencia nuestra va a quedar sin reparación, pero además
la de las que vienen detrás seguirá existiendo o será incluso más alta, con lo cual empezamos a hablar. ¿Y cuándo empezamos a hablar? Pues en ese hecho del que ya hemos mencionado antes. Cristaliza una reclamación previa, un trabajo de mucho tiempo anterior, cristaliza y llega lo que llamamos el inicio de la cuarta ola del feminismo. Es una manera de poner, digamos, que categorías a un pensamiento que ya es complejo, que tiene 3 siglos de historia y que nos ayuda, sobre todo porque ahora hay un énfasis en la agenda destinada a combatir la violencia sexual. Por eso hablamos de una cuarta ola, que sería precisamente la que empieza con el Me Too y que tiene como idea principal, no sola, pero como idea principal, la lucha contra la violencia y específicamente contra la violencia sexual. Esto solemos hablar del Me Too como ese momento, digamos, en el que se inicia, y solemos hablar justamente de ese tweet, ahora ya no podemos decir tweet, esa cosa X o como se llama ahora, antes llamado tweet, que pone la actriz Alyssa Milano y que dice, en realidad lo que hace Alyssa Milano es decir a las mujeres, denúncialo tú también, a mí me ha pasado esto, habla, ¿no? Miren, es muy interesante porque hay algunos textos que han analizado el movimiento Me Too y que consideran que es un movimiento elitista, que no representa a todas las mujeres. 2 cuestiones sobre esto. El primero, en realidad Alyssa Milano tiene mucha repercusión mediática por su posición como actriz de Hollywood, pero en realidad el hashtag era anterior, porque era de una activista afroamericana que lo había usado, Tarana Burke, que es la mujer que está en la pantalla, que a lo mejor la conocen, que lo estaba usando desde 2006. Y lo usaba en otra red social, en MySpace, y lo hacía para animar a las niñas afroamericanas a hablar de sus procesos de violencia en un proceso de sanación y reclamación de justicia. Es cierto también que ni Burke era igual de conocida, ni tampoco era blanca, ni tampoco estaba en el mismo lugar, y por eso quizá no era conocida la iniciativa Me Too de Burke. Sí va a serlo la de Milano. Y esto nos habla un poco pues también de esas dimensiones de color de piel, posición social, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta recordar que esto mismo se dijo de las mujeres sufragistas. Es que las sufragistas en el 19, las sufragistas eran mujeres de clase acomodada, bla, 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 bla. Sí, pero es que las mujeres de la clase obrera o directamente de espacios totalmente excluidos, casi de las necesidades básicas, no tienen tiempo ni tampoco altavoz para poder reclamar los derechos, porque están ocupadísimas en comer, sobrevivir a la violencia, etcétera, etcétera. Esto ha sido siempre así. Los movimientos han tenido una vanguardia que casi siempre está abanderada por mujeres que están en mejor situación relativa, porque son ellas las que pueden hacerlo. Porque Milano tuvo el altavoz de todo el mundo porque era una actriz de Hollywood. Burke no lo tuvo, porque no lo era. Luego, es interesante que no neguemos una actividad pro derechos de las mujeres solo porque la enarbole alguien que está en una situación, digamos que mejor o acomodada o si quieren privilegiada. Pero también hay una cuestión más, y es que yo creo que podemos plantearnos que si alguien como Milano, que es una actriz conocida, con dinero, etcétera, etcétera, se ve obligada a decir sufro violencia sexual, rompiendo con el silencio y por tanto con la impunidad previa, esto nos habla de la impunidad completa que tiene la violencia sexual, porque si es difícil que lo diga una mujer de la industria del espectáculo, ¿qué vamos a pensar de las mujeres que están recogiendo la fresa en Huelva? Así que yo creo que eso no nos debe hacer equivocar, porque a veces es como que los árboles no nos dejan ver el bosque. Que las mujeres que están en la vanguardia o las primeras que alzan la voz no sean exactamente iguales que nosotras, no invalida el hecho político de darle voz a un problema que sí nos afecta a todas. De hecho, necesitamos muchas veces que la voz no solo sea de mujeres en situaciones de privilegio, a veces las cosas avanzan porque habla un hombre. Bueno, si eso nos permite dar 4 pasos rápidos, querríamos más que vinieran a hablar con nosotras, no por nosotras, que esto es distinto. Pero bueno, lo que nos va a hacer el Me Too es introducirnos
en una ola de cambio que me interesa. Pongo esta imagen de Burke con el teléfono móvil porque está caracterizada por el papel de las redes sociales. Las redes sociales, a mi juicio, como profesora de comunicación que soy y como señora ya un poco mayor y resistente al cambio, yo creo que nos han traído muchas cosas malas, francamente, muchas, pero alguna buena. Pues digo alguna porque creo que en la balanza no estoy muy segura que nos compense la buena, pero bueno, todavía esta mañana estaba viendo una noticia sobre una obra de ballet contemporáneo que se llama Solas. ¿La han visto el anuncio? No he visto la obra, vi la noticia en la televisión en 24 horas. Hemos visto lo mismo y a la misma hora, efectivamente, a las 7:30. Solas, no recuerdo el nombre de la dramaturga, pero de ballet contemporáneo, y era un grupo de 5 mujeres y es una puesta en escena para hablarnos de las redes sociales. Hay que seguir esa puesta en escena porque parecía muy interesante. Entonces, bueno, hablando de esto, es verdad que las redes sociales es el lugar de la cosificación, de la explotación, de la prostitución 2.0, no sigo. Pero también es el lugar donde las voces de las mujeres se han podido oír. Y esto es porque, a diferencia de los medios de comunicación, no tienen un mensaje unidireccional. Entrar en los medios y lograr contar nuestros problemas es muy difícil, todavía ahora. Muy, muy difícil porque somos, digamos que disruptivas, no tenemos una agenda consolidada mediática, tenemos pocas lideresas que estén ahí continuamente. Todavía es una industria pues muy machista. Yo ayer leía que se había retirado un programa de televisión, no he visto ninguna edición, no sé si era bueno, malo o regular, pero comentaba que tenía como elemento significativo una tertulia solo con mujeres y lo han retirado a la semana y media. Espero que no sea porque tenía una tertulia solo de mujeres, pero te puedes hacer muchas preguntas, ¿no? Claro, las redes sociales funcionan de otra manera. Es verdad que las redes sociales tienen detrás una parte oscura que es de quién son, que no tenemos ninguna garantía porque hemos permitido que todo esté controlado por empresas privadas con fines únicamente comerciales, y en las redes sociales somos un número que se utiliza para publicidad. Esto nos puede gustar o no, pero es verdad que si respetamos algunas normas podemos escribir con bastante libertad. Digo bastante porque como enseñemos un pezón nos quitan, y si hablamos de según qué cosa también, o sea que lo de libertad tampoco, ¿eh? Pero es verdad que para estos hashtags han servido porque han permitido a las mujeres hablar sin necesidad de tener un interlocutor que nos diera el paso, y por eso este grito del Me Too se va a ir extendiendo. Ya saben que ha habido un Me Too característico prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? Con diferentes nombres, algunos era el Me Too solo, pero luego van el cuéntalo tú también, el denuncia a tu cerdo, que era el que se llama, bueno, en francés, pero era el francés. Interesante, las francesas ahí estuvieron un poco duras, pero bueno, que va a haber ahí un movimiento que dice esto, aquí en España el cuéntalo de Fallarás, hay bueno, una serie de, todos son hashtags que nos dicen que tiene que terminarse el silencio, que tenemos que hablar. Es importante porque si hemos visto que la violación funciona como una estructura absolutamente de poder y que se alimenta a lo largo del tiempo gracias a mitos y a cuestiones que son estructurales, tenemos que alzar la voz o las cosas no van a cambiar. Así que esto es muy importante y por eso el Me Too hable ese momento. Todas las repercusiones que van teniendo en nuestro país, sobre todo van a darse en el 8 de marzo de 2018 con esa llamada a la huelga de mujeres que todo el mundo se acordará, y sobre todo de esa explosión violeta enorme que no se ha conseguido otra desde entonces. Será difícil volver a conseguirla porque necesitaba tener detrás esa sensación de hay que reclamar que termine la impunidad, ¿no? También había una energía desde el punto de vista feminista pues realmente inédita. Quienes llevamos años trabajando en esto, todas nosotras es que estábamos hasta sorprendidas de esa digamos visibilidad. También muchas dijimos esto va a durar poco, La reacción empezó yo creo que al día siguiente. Pero bueno, es verdad que la reacción existe y está ahí. Ahí tenemos ahora mismo, a la vuelta de 3-4 años, estamos escuchando discursos negacionistas de la propia existencia de desigualdad, no digamos ya de violencia.
pero estamos más fuertes que en otras épocas y seguimos empujando, aunque ya no estemos en el 8 de marzo del 18, ¿no? Pero sí que seguimos empujando y sobre todo se ha abierto, pues digamos que un campo de reflexión, de trabajo, de reivindicación que tiene que ver específicamente con esa violencia sexual, ¿no? Y que a mí me gusta, yo creo que nos tenemos que dar con dos grandes cuestiones que tienen que ver con este cambio, que es lo primero, que es el fin del silencio. Los hashtags son símbolos de que las mujeres están hablando y además nos estamos diciendo unas a otras que nos creemos y que nos vamos a apoyar y que no tengamos miedo, ¿no? Que hablemos. Pero no solo es hablar, hay también una reafirmación de la palabra de las mujeres. Ese yo sí te creo, que rompe con la falta de credibilidad histórica que las mujeres hemos enfrentado al hablar de violencia. Hermana, yo sí te creo, a mí me pone todavía hoy los pelos de punta porque me parece empático hasta donde no se puede llegar más allá, ¿no? Todas esas mujeres y jóvenes con camisetas que traían ese hashtag, el montón, creo que tengo aquí, el montón de paredes que hablan, ¿no? Diciendo, hermana, yo sí te creo. Es realmente un momento muy importante para nuestra genealogía, porque es, por una parte, reafirmar la palabra de las mujeres, pero también trasladar el foco a los perpetradores, que es que ya va tocando, que es que la violencia sexual no somos las mujeres que la sufrimos. Para terminar con la violencia sexual hay que hablar de los agresores que la ejercen y decir que no es aceptable y que no puede seguir ese contexto de impunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay también, de hecho, a partir del Me Too, diferentes movimientos, como el que decía antes de Señala tu cerdo, ¿no? de las francesas, lo que están diciendo es apuntemos el dedo y hagamos que los varones que agreden se avergüencen. Hagamos que los hombres que no son violadores señalen también ellos con el dedo a sus compañeros que sí lo son, que les hagan el vacío, que no quieran saber nada con ellos. Esto lo hicimos hace muchos años con la violencia de género en el contexto de pareja, pero todavía no lo hemos alcanzado, estamos en ello en el caso de la violencia sexual, ¿no? Incluso algunas autoras como Roxane Gay, que tiene muchos libros muy interesantes, feminista negra estadounidense, ella propone sustituir el concepto de cultura de la violación por el de cultura del violador, en lugar de que, bueno, como que la violación es como más abstracta, como si no hubiera un ejecutor que está ahí, ¿no? También esto nos ha llevado a poner el foco en los que ejercen la violencia y no en quienes la reciben, que es importante, pero que lo otro es imprescindible. Nos lleva también a acciones globales como Un violador en tu camino, ¿no? del colectivo Las Tesis, chilenas, feministas, que crean esta performance que luego se va a replicar en tantas partes del mundo y que también es muy emocionante, porque la letra de Un violador en tu camino es durísima. No tiene ningún tipo de complejo a la hora de señalar esa responsabilidad. Tú eres el violador, tú tienes la responsabilidad y a ti tenemos que apuntarte para que te avergüences tú y para que nadie te defienda, ¿no? Como si lo que haces no fuera un delito gravísimo. O sea que es muy interesante porque también el caso de Las Tesis nos habla de ese papel de las redes sociales, otra vez, que lo difunden, que lo replican y que ha llevado a muchísimos países, en concreto esta performance, y que además desde las redes, que es de donde se produce, llega a los medios de comunicación tradicionales, porque es verdad que es imposible que no les hagan, digamos, caso, ¿no? Cuando en las redes sociales algo es muy importante, todos los medios hoy tienen noticias que hacen a partir de lo que está produciéndose en las redes sociales, especialmente en la que se llamaba Twitter, que es una fuente informativa de primer orden para periodistas. Así que cuando esto sale mucho en redes, les interese o no a los medios, acaban dándole espacio, y esto es también pues muy importante, ¿no? Ahí llegamos pues a todo un tiempo que llevamos tanto en el ámbito periodístico, por ejemplo, el libro Violadas o muertas de Isabel Valdés es escrito por una periodista del País y nos habla sobre todo de la manada. El de Arriba es un libro académico, el de la derecha también. Obviamente este caso en particular es un caso, como decía antes, no solo doloroso y gravísimo, pero también simbólico. Igual que en el caso de la violencia en el seno de la pareja fue tan importante para lo simbólico lo que pasó tras el asesinato de Ana Orantes, que se convierte en una referencia
con la que explicar y entender por qué no era un asesinato más, que hasta entonces era, digamos, que el discurso con el que se trabajaba, pues yo creo que también en nuestro país la manada en esta tierra ha servido para lo mismo en la violencia sexual. Veremos si se mantiene con la misma fuerza. Yo creo que sí, porque necesitamos estos hechos que hacen que la opinión pública se dé la vuelta y se pregunte por qué pasa esto, para que la opinión pública se sensibilice, ¿no? Y bueno, el último episodio que quería y que puse en el título es un hashtag más, el de Alexia Putellas, cuando dice se acabó. Me parece que hay un camino que no debemos olvidar. También, como con Yo sí te creo, vamos a encontrar mucho movimiento en las calles, muchas mujeres diciendo esto no puede seguir así, contigo Jenny, ¿no? Ahí tenemos el movimiento de mujeres en esas imágenes, pero también tenemos el movimiento del propio contexto deportivo en el que se da cuando se celebra el primer partido de la selección hace unos días. Las propias jugadoras del equipo contrario apoyaron esta pancarta. Me parece muy interesante. Un poco más penoso es el apoyo masculino. Los hay, como estos jugadores que han puesto esta camiseta, pero todavía estamos esperando una declaración en masa del fútbol de los hombres. En todo caso, sí es cierto que este hashtag de se acabó ha servido como revulsivo de algo que ha sido penoso, que es que un éxito deportivo muy importante para las mujeres ha sido ocultado por un hecho claro de violencia, ¿no? Pero tenemos que quedarnos con este camino que ahora está en otro momento y que me parece que es muy positivo, ¿no? Todos estos hashtags, desde el Me Too, los Cuéntalo, habla, que es lo que nos están diciendo esos hashtags, pasando por Yo sí te creo, que está diciendo que nosotras recuperamos nuestra credibilidad, que cuando una mujer habla está diciendo la verdad y que todas la creemos, nada de rivalidad o de qué sospecha, ¿no? Como fue el caso con Nevenka. Hoy en día estamos en otro sitio, han pasado 20 y pico años, pero estamos en un espacio donde creemos a las mujeres. Y en el se acabó, yo creo que es un paso, quizá el último del recorrido, no poco importante, porque el se acabó ya no dice habla de esto, ya no dice cuando hablas yo te estoy creyendo, hermana. El se acabó se dice que se ha terminado, que nada más de violencia, nada más y nada menos. No me parece poco, porque es un se acabó que algunas habían expresado antes, aunque no habían sido muy escuchadas. Con eso, y como es casi la horita que comprometí a hablar, ahí lo dejamos. Gracias.